Buen día, buena tarde, ingeniero, a la hora que lo estoy viendo. Mi nombre es Juan Manuel Cedillo Ábalos. Actualmente curso el tercer semestre de la licenciatura en Medicina General y hoy yo les voy a hablar sobre el Alzheimer, un tema de relativo interés para mí. Los temas que voy a abordar van a ser los siguientes, empezando por factores asociados a la ocurrencia de la enfermedad, prevención, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, signos y síntomas, etapas y finalmente sus diferencias y similitudes con otras enfermedades. Sin más preámbulos, comencemos. Bueno, ¿qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y con trastornos conductuales. Es un tipo de demencia que hace que sea grave que interfiera con tareas cotidianas. Bueno, los factores asociados a la ocurrencia de esta enfermedad. Esta se produce debido a la reducción de la producción cerebral de acetilcolina, disculpen. 7 de cada 10 personas padecen de enfermedades mentales, pero solo 2 de cada 10 obtienen un buen tratamiento. Los principales factores son la edad. Esta suele afectar a los mayores de 60 o 65 años, pero también hay casos en los que personas de 40 años la padecen. El sexo, por lo general las mujeres lo padecen más porque viven más tiempo, herencia familiar, factores genéticos y factores medioambientales. Se ha demostrado que el tabaco es un claro factor de riesgo de la patología, al igual que otros productos nocivos para la salud. Bueno, aquí tenemos la prevención. Lamentablemente, pues hasta el día de hoy no hay ningún tratamiento que pueda prevenir o acabar con esta enfermedad, pero podemos prevenirla o contrarrestarla si controlamos los factores de riesgo cardiovascular, es decir, mantener una presión constante, una dieta equilibrada, ejercicio físico, una mente activa, es decir, jugar ajedrez, armar un rompecabezas y no necesariamente una vida social, sino convivencia social activa. Bueno, ahora prosigamos con su diagnóstico. Para diagnosticar el Alzheimer son necesarias algunas evaluaciones médicas muy detalladas y precisas, como por ejemplo checar los antecedentes médicos detallados de la persona y de sus familiares, una evaluación exhaustiva del estado mental y del humor de la persona, exámenes físicos y neurológicos como una tomografía computarizada o algunas pruebas como análisis de sangre para descartar otras causas o síntomas similares a los de la demencia. Como lo dije anteriormente, no existe un tratamiento para esta enfermedad, pero si hay un tratamiento, vaya la redundancia, aunque es paliativo, no es curativo. Estos medicamentos se suministran dependiendo del grado de la enfermedad. Van desde leve hasta medio y de medio a grave. Los fármacos o los médicos administrados pueden ser donepezilo, galantanina, rivastigmina. Estos son suministrados cuando la enfermedad es leve a media. Y cuando se empieza a suministrar la memantina es porque la enfermedad ya es de media a grave. Bueno, el pronóstico para las personas que padecen esta enfermedad. La tasa de evolución del Alzheimer varía ampliamente. En promedio, las personas con esta enfermedad viven
entre 3 y 11 años después de diagnosticada esta enfermedad. Hay algunos casos donde las personas pueden sobrevivir 20 años o más y el grado de deterioro en el momento del diagnóstico puede afectar la esperanza de vida. Es decir, si lo diagnosticamos cuando es un grado ya muy medio o grave, pues ya no hay nada o mucho por hacer. Bueno, signos y síntomas. El Alzheimer se divide en dos etapas, que son la etapa clínica y la etapa preclínica. Bueno, en la etapa clínica se puede padecer pérdida leve de memoria, es decir, olvidos no constantes, pero sí de una memoria reciente. Cabe señalar que la memoria de antes o los recuerdos de años, esos no se ven afectados. Dificultades para realizar tareas cotidianas diarias, es decir, el paciente ya no puede, en caso de ser una mujer, tiene complicaciones para cocinar, barrer e incluso trapear o limpiar. Problemas con el lenguaje, se olvidan las palabras o incluso hay personas que olvidan escribir. Dependencia leve, es decir, si la persona era completamente dependiente antes de esto, cuando lo diagnostican la persona empieza a depender ya un poco más de terceros. Fallas en la memoria reciente, como ya lo dije. ¿Qué más? Agresividad y puede haber casos con confusión mental leve. En la etapa preclínica tenemos desorientación en el tiempo y el espacio, juicio disminuido, problemas de mantener la secuencia de cosas, es decir, las personas olvidan si ya se bañaron, si ya comieron, qué hora es, qué día estamos, cambios de ánimo y conducta, como pasa en la otra etapa, se vuelven muy, muy agresivos. Y pues aquí es cuando empieza la dependencia total de pues otras personas. Las etapas por las cuales se produce esta enfermedad se dividen en 7, que son la fase 1, la sintomática, donde empiezan los pérdidas de olvidos frecuentes, bueno, leves. Luego olvidos benignos, donde se va haciendo cada vez más comunes. El deterioro cognitivo leve. En la fase 4 se diagnostica el tipo de demencia con el tipo de Alzheimer. La fase 5 es una fase moderada. La fase 6 es después de la fase moderada. Y la fase 7 es una fase ya muy grave o alta. Bueno, aquí en diferencias y similitudes con otras enfermedades tenemos que comúnmente se confunde o se puede confundir el Alzheimer con la demencia, pero la diferencia es que en el Alzheimer esta se degenera hasta provocar la muerte en la mayoría de los casos, mientras que la demencia no es una causa directa de fallecimiento, pues. Además, no es lo mismo una fase leve de demencia como una de Alzheimer. En cuanto a las causas, el Alzheimer son desconocidas, pero en la demencia pueden ser una secuela de infección, consumo de drogas, tumores u algunas otras enfermedades degenerativas. En ambos casos, si un familiar directo lo padece, por ende o por consecuencia es mayor el factor de riesgo a contraer esta enfermedad. Bueno, la demencia en el Alzheimer y en el Parkinson. Como bien sabemos, la demencia es una enfermedad, es una consecuencia inevitable del Alzheimer, pues, pero no en el Parkinson.
Aunque en esta última pueda parecer, no siempre lo hacen. Es frecuente que quienes padecen Parkinson presenten algunas dificultades cognitivas, como un procesamiento más lento de la enfermedad, de la información, o dificultades de recuperar cosas de la memoria. Además, en un dado caso de que si la enfermedad de Parkinson desemboca demencia, los problemas de memoria se caracterizan más por un problema de recuperación de la información. También es más frecuente la aparición de síntomas neuropsiquiátricos como la depresión, alucinaciones o delirios, cosa que no vemos en el Alzheimer. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.